Hola y bienvenidos a Salud y Belleza. Hoy vamos a desentrañar un tema que afecta a muchísimas personas, pero que a menudo se entiende mal, la hinchazón abdominal. La idea es dar una guía clara para entender qué pasa y cómo manejarlo. Seguramente la búsqueda de alimentos que no inflaman es algo que resuena con muchos. Pero ¿saben qué? La idea de una lista mágica que funcione para todo el mundo, pues es un mito. La digestión es un proceso súper personal y lo que a uno le cae de maravilla, a otro le puede sentar fatal. A ver, analicemos esto un poco. En vez de ver la hinchazón como una condena, es mucho más útil pensar en ella como una señal. Es una forma que tiene nuestro cuerpo de comunicarse, de decirnos, oye, pon atención a lo que está pasando aquí adentro. Y no es una señal para nada rara, ¿eh? La cifra es impresionante. Hasta 4 de cada 10 personas la sienten de vez en cuando. De hecho, es una de las quejas más comunes en las consultas digestivas, y suele reportarse más en mujeres, muchas veces relacionado con los cambios hormonales. Ahora, atención a esto que es un punto clave. Hay que saber diferenciar dos palabras, hinchazón y distensión. La hinchazón es esa sensación, esa percepción de que hay presión o que estamos llenos. En cambio, la distensión es cuando de verdad, objetivamente, aumenta el tamaño del abdomen. Se puede medir y se puede tener una sin la otra. Por eso es tan importante saber distinguirlas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa realmente allá adentro? Vamos a echar un vistazo a cómo funciona nuestra maquinaria digestiva y por qué a veces parece que se sale de ritmo. Imaginen una comunidad de millones y millones de bacterias viviendo en nuestros intestinos. Esa es la microbiota. Una de sus tareas es fermentar los carbohidratos que no digerimos. Y claro, un producto de esa fermentación es el gas. Producir gas es totalmente normal. El problema viene cuando se produce demasiado o peor, cuando se queda atrapado. Pensemos en una autopista con un embotellamiento terrible. Bueno, algo así pasa con el estreñimiento. Si el tránsito intestinal va lento, la comida se queda ahí más tiempo, fermentando, produciendo más y más gas y, por supuesto, aumentando la presión. Otras veces, el problema no es el qué, sino el dónde. Hablamos del SIBO. Esto pasa cuando las bacterias deciden crecer en una zona del intestino, el delgado, donde no deberían estar en tanta cantidad. El resultado, fermentan la comida mucho antes de tiempo, generando un montón de gas y malestar. Y aquí viene algo que es de verdad fascinante. A veces, la cantidad de gas es normal, pero la percepción del cerebro no lo es. Existe una conexión directa, una supercarretera de información entre el intestino y el cerebro. En algunas personas, los nervios del intestino son, hipersensibles, y una cantidad de gas que para otros pasaría desapercibida, para ellos se siente como dolor o una gran incomodidad. Bien. Ya entendimos los mecanismos, ahora vamos a ponerle nombre a los principales sospechosos en la dieta. Hay un grupo de carbohidratos que la ciencia ha señalado como los culpables más comunes, los famosos FODMAPs. FODMAP, suena súper técnico, ¿verdad? Pero en realidad es solo un acrónimo para un grupo de carbohidratos de cadena corta. Lo que de verdad importa es que todos comparten dos cosas. Nuestro cuerpo no los absorbe bien en el intestino delgado y las bacterias intestinales los fermentan, y muy, muy rápido. Y su forma de actuar es como una jugada en dos pasos. Primero, atraen agua al intestino, como si fueran una esponja. A esto se le llama efecto osmótico. Segundo, al llegar al intestino grueso, las bacterias se dan un festín con ellos y producen gas a toda velocidad. Así que, más agua y más gas es la combinación perfecta para la hinchazón. Aquí podemos ver algunos ejemplos súper claros de cómo hacer cambios inteligentes. Pensemos en la cebolla, el ajo, el trigo, la leche, todos altos en FODMAPs. Pero ojo, hay alternativas. En lugar de cebolla, la parte verde del cebollín. En vez de pan de trigo, uno sin gluten. Leche común por leche sin lactosa. No se trata de eliminar todo, sino de intercambiar con inteligencia. Perfecto, pero ¿cómo llevamos toda esta información a la práctica? Bueno, para eso existe un protocolo, un plan bien estructurado que se conoce como la dieta baja en FODMAPs. Veamos de qué se trata. Y aquí, por favor, muchísima atención a esto. No es una dieta para toda la vida. Quiero ser muy claro con esto. Es una herramienta de diagnóstico, un protocolo que dura un tiempo. El objetivo es que cada quien se convierta en un detective de su propio cuerpo para descubrir qué alimentos y en qué cantidad le generan problemas. Este protocolo es como un viaje en 3 etapas bien definidas. La primera fase es la de eliminación, que dura de 2 a 6 semanas. Aquí se busca calmar los síntomas, como apretar un botón de reinicio.
Después viene la fase clave, la más importante, la reintroducción. Aquí, de forma muy ordenada, se vuelve a probar cada grupo de FODMAPs. Y finalmente, la fase 3, la personalización, donde ya con toda la información se diseña una dieta para el largo plazo que sea lo más variada posible. Pero antes de pensar en empezar cualquier cosa, hablemos de lo más importante, la seguridad. Un protocolo así nunca se debe hacer por cuenta propia. Y vamos a ver por qué es tan importante. Hay ciertas banderas rojas que no se pueden ignorar. Si la hinchazón viene acompañada de alguno de estos síntomas, es fundamental, es imperativo, buscar atención médica de inmediato. Hablamos de perder peso sin querer, encontrar sangre en las heces, un dolor abdominal que no se va o que empeora, fiebre, vómitos constantes o si los síntomas aparecen por primera vez después de los 55 años. Y esta es quizás la advertencia más importante de todas. Como la dieta baja en FODMAPs restringe el trigo, que tiene gluten, los síntomas de una persona con enfermedad celíaca podrían mejorar, pero esto es peligrosísimo, porque se estaría enmascarando una enfermedad autoinmune seria. Por eso, es absolutamente esencial que un médico descarte la enfermedad celíaca antes de siquiera pensar en empezar esta dieta. Por todo esto, la supervisión de un profesional, ya sea un dietista nutricionista o un médico, no es opcional, es fundamental. Son quienes pueden asegurar que el proceso se haga bien, sin carencias nutricionales y, sobre todo, de manera segura, interpretando los resultados como se debe. Al final del día, el objetivo de entender todo esto es el empoderamiento. La idea es dejar de ser un paciente pasivo que sufre los síntomas y convertirse en un investigador activo de la propia salud digestiva. Se trata de construir un mapa personal hacia el bienestar. Entonces, la gran pregunta que nos queda es, si nuestro cuerpo nos está enviando señales constantemente, ¿cómo podemos empezar a escuchar y a descifrar su lenguaje único? Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Salud y Belleza. Esperamos que esta información sea un buen punto de partida en ese camino hacia el bienestar digestivo.